Entramos en este nuevo espacio de Planeta de Simios hablando de antimilitarismo y lo hacemos desde un escrito realizado por Pedro Martínez de Alternativa Antimilitarista MOC de Canarias. La crisis capitalista que venimos soportando los pueblos como consecuencia de un sistema basado en una economía especulativa de enriquecimiento desmesurado, de acumulación de capitales a toda costa, viene generando un creciente empobrecimiento, recortes sociales y de derechos, privatizaciones de lo público, y está evidenciando la perversión de este modelo clasista donde la democracia está al servicio de los intereses del capital financiero. Europa abre sus fronteras a los capitales y las blinda a las personas, construyendo más de 180 centros de internamientos para extranjeros en suelo europeo, militarizando su política de control migratorio mediante el Frontex, aprobando la directiva de la vergüenza, mientras el blanqueo y evasión de capitales, el fraude fiscal, el consumismo parecen no tener límites y son las características socioeconómicas de un sistema autoritario que se proclama civilizado. Desde mi parecer, no existe una solución dentro de este capitalismo terminal y que se mantiene mediante el papel represor y de control social que desempeñan los ejércitos y el militarismo en definitiva. Así, mientras el gobierno aprueba la reforma laboral y recorta diversas partidas del gasto social, mantiene la inmunidad del grueso del gasto militar, generando una importante deuda pública por la contratación de programas militares como las fragatas F-100, los aviones de combate F-2000, etc. y el despliegue del escudo antimilitarista en la base militar de Rota en Cádiz. El gasto militar real se viene incrementando entre un 10 y un 15% sobre lo previsto cada año. Así, aunque la reducción presupuestaria para 2010 del gasto militar fuera del 6,2%, la liquidación provisional ya daba un incremento de 849 millones de euros, un 9,3%. La industria militar se benefició de créditos encubiertos de los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Industria a interés cero para desarrollar armamento que ni siquiera se ajustará a las demandas de defensa. La banca se ha articulado con el complejo militar industrial y altos cargos de defensa. Así, el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, es uno de los ejemplos de puertas giratorias en el sector armamentístico y fue el gestor de esta ingeniería financiera para poder externalizar la burbuja financiera militar. Hablar de gasto militar es también incluir las partidas consignadas a las políticas del control social, gasto policial, carcelario. En diciembre de 2010 se alcanzó la cifra de 70.000 policías nacionales y 84.316 guardias civiles. En cuanto a la creación de centros penitenciarios para el periodo 2005-2012, se prevé crear 46 nuevos centros penitenciarios, entre ellos 11 nuevas cárceles, con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros. Según datos aportados por Salaqueta, en diciembre de 2011 habían 75.000 personas presas y la población carcelaria se había incrementado a un ritmo de 4.000, 5.000 presas al año en los últimos años. Todo este conjunto militarista configura una estructura represiva que tiene la clara función de controlar los sectores sociales a los que el sistema capitalista excluye sistemáticamente, agravando la situación de empobrecimiento y de exclusión, poniendo en evidencia que todos los derechos están en crisis, debido a que la democracia se supedita a los intereses militares y a sus mecanismos de dominación. Lejos de defender a la sociedad del enemigo real, los ejércitos son instrumentos al servicio del poder capitalista, son la defensa contra el enemigo interior, reprimiendo las protestas y revueltas sociales, para mantener los sistemas y regímenes a los que sirven, como se viene demostrando, por ejemplo, en los países árabes. Ha sido una constante el empleo de la Fuerza Armada para establecer condiciones de gobernabilidad en función de la inyección de capitales en espacios rentables. Las armas que matan y golpean a las personas en Israel, Marruecos, etc., las produce y exporta la industria militar que financia la banca, como BBVA, Santander o Banca Cívica, lo que pone de manifiesto la falta de escrúpulos de un negocio que escapa sistemáticamente al control político. Todo esto evidencia que la defensa militar es una farsa al servicio de los intereses geoestratégicos y económicos de los estados y que es una parte fundamental de la agresión imperialista contra los pueblos. Estos datos y reflexiones de ese militante del MOC nos sirven también para sentar las bases del tema de hoy, el antimilitarismo y la reivindicación de que los presupuestos militares y de seguridad no se pueden seguir manteniendo mientras la pobreza, la exclusión social y la desigualdad siguen aumentando y mientras el sistema capitalista imperante siga asesinando diariamente a miles de personas. Desde hace algunos meses, activistas por la paz de más de 10 países de Europa
venían anunciando su entrada y el cierre de puertas y ventanas que iban a hacer en los terrenos de la sede de la OTAN en Bruselas el 1 de abril, este pasado 1 de abril, para denunciar y visibilizar las consecuencias de la llamada Alianza Atlántica. Para quien no lo sepa, OTAN no son más que las siglas de Organización del Tratado Atlántico Norte, una alianza militar que hace la guerra en todo el mundo, despliega armas nucleares y está dispuesta a ser la primera en atacar. Es la principal amenaza y peligro para la paz mundial. Este pasado 1 de abril, bajo el lema NATO Game Over, OTAN Juego Terminado, más de 800 personas participaban en esa acción no violenta contra la OTAN. Y durante la acción fueron detenidas más de 500 personas, entre las que se encontraban Coldovi Velasco y Juan Carlos Navarro, miembros del Movimiento de Objeción de Conciencia de Canarias. Y finalmente eran puestas en libertad al siguiente día sin cargo. Vamos a hablar con una de estas compañeras del MOC para que nos cuente lo sucedido y las reivindicaciones que pretendían llevar a cabo ese día en esa sede de la OTAN en Bruselas. Buenos días, Coldovi. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, estamos muy bien. Estamos muy felices de haber puesto sobre la mesa y y en la agenda pública este aspecto tan crudo que es la OTAN, que es la principal amenaza de la paz y que es esta maquinaria que hace la guerra y que vive del negocio de la guerra, ¿no? Y nos parece que es muy difícil normalmente poner esto en la agenda pública, y para ello pues hicimos esta acción coordinada internacional para poder plantear que la única, para acabar con esta locura, la única posibilidad que tenemos de intervención humana, de ser humanos, es la abolición de la OTAN y de todos los ejércitos. Cuéntanos un poco cómo se viene configurando esta campaña, que como decíamos ya lleva tiempito, ¿no? Ese OTAN Game Over o NATO Game Over, y que además aquí también en Canarias, ya lo decíamos en nuestros programas, se formaba parte también de la campaña La guerra comienza aquí, termina aquí, ¿no? O algo parecido, ¿no? Sí, muy bien. Como planteas en la campaña, la verdad que la campaña en concreto de OTAN Game Over lleva varios años, desde el 2000, que venimos realizando distintas acciones internacionales, cada año una como mínimo, en la que se hace un llamado especial a acabar con la OTAN, y después alrededor de esa campaña pues vamos vinculando otras, como la de La guerra comienza aquí, parémosla aquí, en la que estamos también nos hemos sumado la gente de Alternativa Antimilitarista MOC de todo el Estado, y en la que profundamente denunciamos cómo los países centrales, los países donde se acumula la riqueza y los países enriquecidos a costa del expolio de otros países y otros pueblos empobrecidos, pues denunciar cómo la OTAN y los ejércitos mantienen este modelo de desarrollo injusto y completamente desigual, que es el capitalismo, ¿no? Que es esta barbarie. Nos parece muy importante señalar que esas guerras que aparecen siempre y normalmente en otros lugares muy alejados de nuestra vida cotidiana, es aquí muy cerquita, apenas a unos metros de los lugares donde vivimos, pues donde se construye el armamento, donde están los bancos que financian esa industria armamentística, donde están los gobiernos que destinan presupuestos militarizados, como el gobierno de España, que detrae y quita presupuesto para derechos sociales y otras libertades y otras necesidades básicas que tenemos la población, a costa de seguir construyendo y manteniendo este negocio militar, ¿no? Entonces, si es aquí donde se hace, es desde aquí donde tenemos que parar esta locura de la guerra y este negocio de la violencia. Sí, la verdad es que a poquito que investiguemos, hay una página muy interesante, la voy a decir por si alguien quiere investigar, que es el de Centro de Estudios para la Paz, sí, en el que la lista de industrias del Estado español que se dedican a la exportación de armas es, pero larga, sí. Yo no imaginé que fuera tan larga, y además aparecen todos los contratos que se vienen manteniendo, ¿no? de armamento dentro del Estado, y he encontrado que hay contratos vigentes hasta 2024 por más de 11.000 millones de euros.
Sí, actualmente la deuda que tiene el Ministerio de Defensa es 3 veces su propio presupuesto. Son alrededor de 36.000 millones de euros. Solo planteándonos que se cancele esta deuda y que se deje de pagar esta deuda, se podría evitar todos los recortes que se han planteado de derechos en salud, educación, igualdad, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que hacemos desde Alternativa Antimilitarista? Pues este dinero que se invierte en gasto militarizado, que entre gasto militar y control social supone que cada persona se gastan en cada persona 666 euros, es que es una cifra un poquito misteriosa, 666, apocalíptica, se destina por persona, habitante, año, para gasto militarizado. Y en contraposición, en servicios sociales se invierte 225 euros. Como podemos ver, las prioridades de este Estado militarizado, el Estado español, es el presupuesto militar y el control social. Su prioridad es controlar a las personas empobrecidas a costa de que los ricos sean cada vez más ricos, ¿no? Y esta también es otra de nuestros, digamos, filones de lucha, ¿no? Solo es posible recortar lo militar para poder tener un reparto equitativo de la riqueza, ¿no? Y como bien decía, hay unas complicidades terribles en este negocio de las armas, ¿no? Lo primero es que no hace falta tirar una bomba para matar a nadie. Ya solo detrayendo los recursos para derechos sociales y necesidades básicas, ya se está explotando, discriminando y excluyendo a muchas personas. Pero además después esas bombas, esos armamentos que se están construyendo y que han generado toda esta deuda, de ellos no se ha cancelado ningún contrato, que es una auténtica pues vergüenza, ¿no? Que en estos tiempos que nos dicen de supuesta crisis económica, pues tengamos esa deuda militar, no se haya recortado ningún tipo de presupuesto, ni tampoco se haya clausurado ningún tipo de propuesta concreta de cierre de los contratos de la industria armamentística, ¿no? Y decir que de todo esto, el que inventó esta propuesta de hacer contratos a largo plazo con la industria armamentística, que es la principal industria improductiva del país, ¿no? Que no genera ningún tipo de riqueza, pues es el actual ministro de Defensa, Morenés, quien, pues, por supuesto, exigimos que, primero que se ha abolido ese ministerio, ¿no? Porque no es de defensa, sino es el Ministerio de la Guerra, y segundo, que como mínimo, pues, dimita esta persona que está también tan vinculada a la industria armamentística, ¿no? Sí, bueno, las últimas declaraciones que se hacía era que bueno, en vista de la crisis y demás, sí, iban a ver qué necesidades tenían de aquí a 2025, que lo que supone en realidad es seguir comprando más armamento, ¿no? Y seguir poniendo más presupuesto ahí, ¿no? En vez de hacer todo lo contrario, con lo cual yo creo que con estas declaraciones queda claro cuáles son los intereses ocultos que tiene esta persona, ¿no? En ese ministerio. Sí, tiene unos vínculos económicos y unos intereses económicos brutales con todo el negocio de la guerra, y entonces está claro que lo que va a hacer no es defender en ningún momento el bien común, que sería repartir todo ese dinero en justicia, sino invertirlo en la gente que después financia pues a estos partidos como el Partido Popular, el PSOE y demás, y también quienes financian, porque finalmente nos damos cuenta que son títeres, toda esta determinada gente política son títeres de los intereses de las grandes transnacionales, de las grandes multinacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Central Europeo, que son los rostros concretos de ese mercado que a veces decimos, ¿no? Que parece que no tiene rostro y que no sabemos quiénes son, ¿no? Está claro que también para nosotras es fundamental poner en el centro del debate que hoy en día la OTAN y todos los ejércitos defienden el modelo de desarrollo capitalista. Por lo tanto, hoy es fundamental
desde el trabajo y nuestras luchas anticapitalistas, poner también el antimilitarismo como una perspectiva necesaria. Ahora que nos ha quedado claro cuáles eran esas reivindicaciones, a mí me gustaría también que nos contaras un poco la aventura, no ya el hecho de que hayan sido detenidas o no, que al fin y al cabo simplemente es el detonante que ha puesto en escena, como bien decía, Sí. el tema, sino que nos cuentes la aventura humana de compartir con 800 personas una aventura como esta, ¿no? Porque yo veía las fotos y me parecían unas fotos preciosas, de una fuerza Sí. y se veía en la mirada de la gente Sí. la creencia de lo que estaban viviendo, ¿no? De la lucha que estaban teniendo, ¿no? Me gustaría que compartieras con nosotros esa experiencia, ¿no? A las que no hemos podido ir. Sí, es una experiencia, Jessy, maravillosa, porque de alguna manera es tener el momento del contacto, de saber directamente que otro mundo es posible sin ejército, sin violencia y sin OTAN, porque el contacto de gente tan distinta, de personas, hombres y mujeres de distintas edades, de distintas vivencias, biografías, distintas condiciones sociales, económicas, que nos pongamos de acuerdo para clausurar como intervención humanitaria una institución que está haciendo tanto daño y que está siendo pues tan pues está ejerciendo el terrorismo de Estado, ¿no? Más brutal de todo el mundo. La verdad es que es impresionante, porque uno de los principios también de la no violencia es la coherencia entre fines y medios, y entonces esta coherencia se respira allí, ¿no? Porque es intentar acabar con esta situación de desigualdad y de injusticia desde el mundo que ya queremos vivir, desde la no violencia, desde el amor, desde la ternura, desde la risa. Bueno, la gente de los payasos y payasas rompen la tensión que hay tan fuerte cuando hay momentos de represión, ¿no? Y esto es como poder tener la oportunidad de experimentar que realmente la vida puede ser muy feliz si compartimos la riqueza, si compartimos el poder, si compartimos la alegría, si compartimos también los dolores, ¿no? Si nos comunicamos, si nos despojamos, digamos, de todos esos roles que nos encierran y nos desnudamos siendo personas, ¿no? Y yo creo que la verdad es que es una experiencia que es un regalo para las personas que podemos estar cerquita, que tenemos ese privilegio y bueno, y es también, pues, como tú bien decías, todas las consecuencias de ese tipo de acciones las asumes con un montón de alegría, porque ayudan a comunicar el mensaje, ¿no? El mensaje claro de que realmente vivir sin ejército, sin gasto militar, sin guerra, sin víctimas de la barbarie capitalista, no solo es posible y urgente y necesario, sino que es poder disfrutar de la vida, que es para lo que nacemos, ¿no? Qué bonito, ¿eh? También es una de las cosas que también van unidas a las luchas sociales, ¿no? Sí. Sí, que yo creo que veces... por eso las que estamos seguimos, ¿no? Tenemos fuerza para seguir ante este mundo tan horripilante que nos hunde cada día más, y encendemos el televisor y casi nos dan ganas de llorar. Yo creo que eso es lo que nos sigue manteniendo, ¿no? Cierto, como es todo tan hostil, vivimos con tantas dificultades y con tantas situaciones tan duras y tan dolorosas, tener experiencias que nos nutran y que nos den de alguna manera alimento y nos den como esa fuerza, pues la verdad es que es un gustazo. Ya va una con la posibilidad de poder seguir contagiando dos cosas: esperanza y entusiasmo, ¿no? Esperanza de que realmente esto lo estamos cambiando, porque ya hay experiencias que lo están haciendo posible, y entusiasmo porque nos hace falta mucha fuerza y mucha unión colectiva, ¿no? También son de esas experiencias en las que, como la pasada huelga general popular, tocamos el que nos hace falta una fuerza unitaria en la que nos juntemos por lo que nos une y no busquemos tantas diferencias, porque a veces ponemos justo el foco en lo que nos separa, ¿no?
Oye, pues sí que nos das esperanza, sí que nos las transmite. Qué bueno. Las acciones siguen, ¿verdad? Porque creo que para el próximo 17 de abril están preparando también otra acción internacional, ¿no? Eso, para el 17 de abril tenemos una acción internacional, pero esta vez descentralizada, porque también es muy importante trabajar lo local y lo global, ¿no? Y en lo local, en distintas partes del mundo vamos a comenzar una campaña en contra del gasto militar. Y dentro de eso, este día 17 de abril, en Canarias, como en otras partes del Estado español, también vamos a hacer acciones que denuncien pues el presupuesto del Ministerio de Defensa, el presupuesto de gasto militar y de control social, que son más de 30.000 millones de euros en el Estado español para el 2012, y vamos a denunciar la deuda que ha generado lo militar, ¿no? Más de 36.000 millones de euros. Vamos a hacer una presentación de una campaña que se llama Recortar, entre interrogantes, ¿no? Solo lo militar. Y bueno, va a ser con una imagen de una especie de comecocos militar que se come siempre, ¿no? Nuestros presupuestos de salud, educación, servicios sociales, vivienda, ¿no? Se come nuestros derechos y se come nuestras libertades. Y para eso, pues, eso, las distintas acciones que hagamos, pues ya las iremos anunciando, pero que sepamos eso, que vamos a comenzar toda una campaña durante el mes de abril hasta el próximo año como mínimo, para hacer no solo denuncias, sino propuestas de que queremos que el dinero se invierta en lo que realmente nos defiende, que es pues el tener unas condiciones de vida dignas por derecho. Pues muy bien, la seguiremos de cerca. Y bueno, ya saben que tienen este programa y esta Radio Pimienta para lo que quieran, ¿no? Por supuesto, Radio Pimienta es una aliada fundamental para hacer llegar los mensajes siempre de lucha por la justicia y bueno, estamos siempre muy agradecidas que sea una ventana también a la esperanza desde ahí, ¿no? Y el Planeta de los Simios, ya sabes que soy fan. Sí, ¿no? Fan número. Yo te he visto mandando correitos por ahí. Total. Nosotros también somos, te adelanto ya que como también somos fan por aquí del programita Pan y Rosas, en el que participas, que nos vamos, como este programa va de antimilitarismo, nos vamos a coger una entrevistita que hicieron esta semana del programa. Muy bien. La vamos a endosar aquí. Muy bien, como tiene que ser, hay que compartir recursos. Sí, hay que colectivizar, Eso. Pues muchas gracias. Quizá la gente esperaba que habláramos un poco más de las detenciones y de la aventura épica, pero bueno, yo creo que en realidad el foco estaba en otro sitio, ¿no? Está muy bien eso, porque realmente a veces se quedan los medios masivos de distracción en la realidad más morbosa de qué te pasó, qué te hicieron, que eso realmente no nos hace, nos esconde el mensaje fundamental que queremos compartir, ¿no? Por eso que yo creo que ya cualquier persona que esté interesada en saber cómo pasó todo y en la campaña NATO Game Over y demás, pues cualquier persona que tenga acceso a Internet puede ver perfectamente todas estas cuestiones. Aquí nos interesaba más pues poner esos datos sobre la mesa y compartir esa calidad humana, ¿no? De las luchas. Sí, totalmente. Es que gracias. Importante. Venga. Pues gracias, nada, un beso. Jessy, un abracito, Y en Planeta de Simios nos quedamos con esa cifra, 666 euros por habitante para gasto militar. 666 euros, una cifra, como decíamos, cuanto menos apocalíptica. 666 euros por habitante gasta el Estado para nuestra seguridad. Y por nuestra misma seguridad nos deja sin cobertura sanitaria por falta de presupuesto a los 3 meses de quedarnos sin ingresos. Por esa misma seguridad, en Canarias apenas se invierten 126 euros por persona y año en derechos sociales. Cuando nos estamos muriendo de hambre, cuando no tenemos ni médico, cuando nos echan de nuestras casas, cuando mueren más de 8 personas sin techo en los últimos meses en Santa Cruz, cuando no podemos soportar más la presión de la exclusión social, nos decimos, no pasa nada, estemos tranquilas. El Estado invierte por cada una de nosotras más del sueldo mínimo interprofesional. Invierte 666 euros por nuestro confort y nuestra seguridad.
Y por supuesto, también la seguridad divina es importante, por eso el recorte para la Iglesia este año es de un 0%. Gracias, Papito Estado, por cuidarnos tanto. Como bien venimos diciendo durante el programa, las empresas del sector armamentístico no son tampoco una excepción en la economía actual y necesitan del apoyo financiero de los bancos y cajas para poder desarrollar ese negocio y realizar nuevas inversiones. El nivel de endeudamiento de algunas de estas empresas ronda fácilmente el 100%. Son empresas, por tanto, dependientes del apoyo del sector financiero, sin el que no podrían mantener su ritmo de producción y de crecimiento actual. La financiación de las empresas de armas se realiza a través de 5 principales mecanismos: la financiación de las exportaciones, la concesión de créditos, la emisión de bonos y pagarés, la gestión e intermediación de fondos de inversión en los que existen participaciones de empresas armamentísticas y también la participación accionarial directa o indirecta. Por lo que se refiere a la financiación de las exportaciones, encontramos poca información, pero cuando se tiene acceso a ella, como es el caso de la financiación de las exportaciones de armas italianas, que en un informe anual de su Ministerio de Economía nos dice el nombre de la entidad financiera que ha financiado ventas de armas italianas al exterior. Encontramos, por ejemplo, que el BBVA y el Santander aparecían como financiadores de exportaciones de armamento. Si tuviéramos un informe en el Estado español sobre quién financia las exportaciones de armamento españolas, de buen seguro que encontraríamos a estas 2 principales bancas del Estado y a muchas otras que por falta de transparencia no pueden ser identificadas. Por eso, desde hace unos 5 años, varias personas vienen trabajando en la campaña Banca sin Armas, en concreto con campañas como BBV sin Armas y Santander sin Armas,